Gloria a Dios por ello. Efectivamente, como dice el hermano Miguel, hoy es un día muy especial. La verdad que todos los días en el Señor, sobre todo cuando venimos a congregarnos en familia, a adorarle y alabarle, son días especiales. Pero si cabe, hoy es un día más especial porque estamos celebrando, luego después del mensaje de la prédica va a haber más tiempo para ello, estamos celebrando un privilegio, porque la verdad es que poder estudiar la palabra de Dios es un privilegio que tenemos en esta iglesia y que tenemos todos los que aquí nos congregamos. Permítanme empezar el mensaje rememorando brevemente algo de mi pasado. Yo recuerdo que estudié en un colegio católico por 10 años. Recuerdo algunos de esos sacerdotes que me perseguían, tratando de hacerme estudiar la palabra y tratando de que me involucrara un poco más en las cosas de Dios. Sin embargo, yo corría bastante más que ellos, porque ellos eran de avanzada edad, y tuvo que ser a los 39 años cuando yo me acerqué a la palabra de Dios. Tuvo que ser a través de una larga enfermedad de mi hijo pequeño, que le puso en riesgo de morir, y también tuvo que ser a través de múltiples problemas que tuvimos mi esposa y yo, que aparecieron personas en mi vida que empezaron a regar, la primera mi esposa, que Dios la bendiga, la palabra y también nuestros pastores y la enseñanza de Dios. Fue entonces cuando me puse frente a este libro maravilloso. Lo abrí, la verdad, con mucho miedo, con bastante escepticismo, y desde entonces mi vida ha cambiado radicalmente. Cada vez que yo leía más y profundizaba más en este libro, más me enamoraba de todo lo que había aquí. Me parecía incluso mentira que hubiera podido vivir tantos años sin tener la sabiduría y sin aplicar los consejos que aquí había. Esa relación de crecimiento en la palabra de Dios continúa hoy día y continuará, si se lo pido a Dios, toda la vida. Pero eso quería empezar en el día de hoy, ya que está dedicado este culto y esta congregación a la palabra. Empecé a llamarlo el libro de la vida, porque, como decía, para mí ya era imposible vivir sin tenerlo presente y sin aplicar la palabra en él. Así que, ¿qué les parece si vamos al mensaje, que en un día como hoy no podía ser otro que hablar sobre la palabra de Dios? Quiero invitarles entonces a que abran sus Biblias y vayamos al libro de Mateo, al capítulo 13. Mateo 13. Vamos a leer en primer lugar los versículos que van del 1 al 9, Mateo 13, del 1 al 9. Vamos a compartir esta palabra de vida, este libro tan hermoso, con el hermano, la persona que está a tu lado, si no lo tiene. Mateo 13, del 1 al 9, y vamos a leer juntos. Dice así la santa palabra del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Quiero invitarte, sin cerrar este precioso libro de Mateo, a que avances un poquito más y vayamos en el mismo capítulo, el 13, a los versículos que van del 18 al 23, donde nuestro Señor Jesús explica esta parábola a sus discípulos. Mateo 13, del 18 al 23, dice así: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra,
pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Vamos a orar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, y vamos a orar. Sí, Dios Padre Todopoderoso, Dios amado, bendito seas, Señor. Venimos ante ti, Padre amado, una vez más, Señor, unidos como tus hijos, en congregación, para decirte, Señor, que te amamos. Padre bueno, para decirte que este tiempo lo hemos apartado para ti, Señor, y venimos ávidos de recibir, Señor, tu palabra, Padre Santo. Sabemos que tú eres el sembrador, Señor, y queremos que tú siembres en nosotros, Señor. Abre nuestros corazones, Padre amado, abre nuestro entendimiento, Señor. Quita todo lo que estorbe, Padre, para que tu fruto se produzca, Dios amado. Aquí estamos, Señor, rendidos delante de ti, Padre Santo. Dirige tú este tiempo, Señor. Háblanos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, pues como decíamos, vamos a hablar sobre la palabra de nuestro Señor. Aquí hemos visto en estos versículos 4 tipos de siembra o 4 tipos de tierra. Esa tierra viene a ser el corazón, nuestro corazón, el corazón de la persona. Así que vamos a recordar la primera tierra o el primer tipo de corazón que hemos visto, que venía a decir así: el que fue sembrado junto al camino. Combinando los versículos que hemos leído, Mateo 13:4 y Mateo 13:19, dicen así: y mientras sembraba parte de la semilla, cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esta situación trae a mi mente 2 tipos de situaciones, o 2 tipos de personas con las que quizás nos podamos identificar o podamos saber, si no ha sido incluso en nuestro caso, haber visto. Uno es cuando la siembra, una de esas situaciones, cuando la siembra no llega en el momento oportuno, cuando no llega en el tiempo de Dios. Porque a veces queremos ayudar al hermano, a la persona de al lado, queremos llevarla al Señor, pero no preparamos la tierra, no preparamos ese corazón convenientemente. Porque el corazón en la tierra se prepara con oración e intercesión. A veces es verdad que por amor a Dios y amor a nuestro prójimo queremos evangelizar a la persona, pero lo queremos hacer de la manera que no es. A veces me atrevería a decir que empujándola, forzando muchas situaciones que muchas veces son contraproducentes y yendo a los momentos, a las situaciones, a las actitudes que no son las de Dios. Esto pasa mucho a veces con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros padres, con personas que todavía llegan más a nuestro corazón, por las que sentimos más carga, Pero se nos olvida con mucha frecuencia, además de que hay que abonar esa siembra con oración y con intercesión, que se predica también mucho más a veces que con la palabra, con el ejemplo, con el comportamiento, con nuestras actitudes, con amor y misericordia hacia esa persona, y está con paciencia. Por eso, la siembra a veces que representa la palabra no cae en buena tierra, en un corazón que ya está preparado, en un corazón contrito, en un corazón humillado para recibir esa palabra. Y por eso, a veces dice aquí nuestro Señor que esa siembra cae en el camino, donde vienen las cosas malas de la vida y se la lleva y la arrebata. Te decía que me venía a recordar 2 situaciones. La otra es cuando nos acercamos a Dios y a su palabra, pero por mero egoísmo. Nos acercamos buscando solamente provecho rápido y beneficio propio. Nos acercamos para recibir de Él, pero para no entregar nada, para no dar nada. Esta es la persona que no está dispuesta a sacrificar por el Señor absolutamente nada. La persona que no tiene en cuenta que el Evangelio en primer lugar es dar antes que recibir. Así que, si esa es nuestra actitud, comenzaremos a escuchar la palabra, a leerla, pero no estaremos dispuestos a cambiar de vida, a renunciar a mi antiguo yo, a mis pasiones, a mis pecados. Y la palabra también dice, y está escrito, que no se puede servir a 2 amos a la vez, porque si eso sucede se terminará
amando al uno y odiando al otro. Y sucede con mucha frecuencia en esta situación que las amistades del mundo y nuestras propias pasiones terminan llevándose lo sembrado. También hay aquí una situación que nos afecta a todos como cristianos, y es la necesidad de congregarnos, como hoy estamos, la necesidad de reunirnos. También, escucha bien, corren peligro aquellos cristianos que piensan que pueden tener una vida espiritual y crecer y dar fruto en solitario. Los que no tienen por costumbre congregarse, como dice la palabra. La congregación, la iglesia, la comunión entre hermanos ayuda también a abonar y a preparar la tierra. Nos hace fuertes y, sobre todo, y más importante, nos aleja del mundo caído que hay allí fuera, de sus influencias y de sus tentaciones. Así que, hermanos, hay que preparar previamente la siembra, orando e intercediendo por esa persona o personas por las que tú tienes carga, abonando la tierra con mucho amor de nuestra parte, en ningún caso forzando o tratando de llevar al Evangelio a la fuerza a esa persona. No habrá fruto, escucha bien, no habrá fruto o cosecha si no llegamos a la palabra dispuestos a reconocer nuestros fallos. El primer paso en el Evangelio de Dios es el arrepentimiento. Tenemos que llegar dispuestos a eso, a hacer concesiones o rendiciones de nuestra parte a Dios y a su palabra. Y tampoco va a germinar la palabra, a crecer en nuestras vidas, si no estamos dispuestos a congregarnos con asiduidad en la iglesia, a buscar tu grupo de vida. Qué hermoso los dos testimonios que aquí tuvimos, que tienen su propio grupo de vida y a su celo. Porque el cristiano está hecho para vivir en comunidad. Solo así podemos cumplir el mandamiento del Señor: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay un segundo corazón, o una segunda tierra, que la hemos llamado la tierra poco profunda, como la llama el Señor. La puedes encontrar en Mateo 13:5 y Mateo 13:20 al 21. Aquí lo puedes seguir. Dice así: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hermanos, esta es una situación que a mí me recuerda a la emotividad o al amor romántico. ¿Qué es eso? A veces uno puede ver en la iglesia, en algún hermano, un crecimiento espiritual tremendamente rápido, un hermano o una hermana, como decía. Y no es que eso sea malo, no lo es, pero sí puede llegar a ser preocupante. De repente puede sentir esa persona que todos sus problemas comienzan a mejorar. Cada vez que lee la palabra o la escucha, se emociona más y más y anhela servir, y su corazón está que rebosa de felicidad. Por favor, presta atención, nota aquí que digo felicidad y no gozo. La palabra habla de gozo. La felicidad nos hace dependientes de los acontecimientos, de las circunstancias. El gozo es una condición de vida, algo interior que recibimos de Dios. Así que esta persona llena de felicidad corre el riesgo de creer que el Evangelio no requiere esfuerzo, no requiere sacrificio, pruebas y aflicciones. Y estará entonces preparada para soportarlas cuando lleguen. Al igual que en el matrimonio y en el resto de nuestras relaciones personales, es bajo problemas y circunstancias adversas donde se mide verdaderamente nuestro amor, nuestra fidelidad. Primeramente debe ser así también con nuestro amor hacia el Señor, no basado en las circunstancias, sino basado en una decisión, en la firmeza. En estas situaciones tiene de nuevo mucho que ver cómo se interprete, cómo se explique la palabra. Está muy de moda ahora, y seguro que muchos de ustedes lo habrán oído, el hablar de la teología de la prosperidad. La teología mal aplicada o mal enseñada también puede hacer, en estos casos, mucho daño al corazón del hombre, al corazón de la mujer. Porque a veces, hermanos, por ganar nuevos hermanos, por llenar iglesias, podemos llegar a cometer el imperdonable error de predicar solamente una parte del Evangelio, aquella que toda persona necesita y quiere oír. Y sí, claro que Dios quiere restaurarnos y levantarnos y desea sanar nuestras vidas. Él quiere darnos un nuevo nombre y eso implica darnos un nuevo comienzo, una nueva vida. Pero es el mismo Evangelio también,
el que dice que seguir a Jesús es ir por la puerta angosta, por la puerta estrecha, que requiere negarse a uno mismo o renunciar, por lo tanto, a nuestras pasiones e ir en pos de Él y de nuestro prójimo. En definitiva, que la vida del cristiano es también una vida de esfuerzo y de sacrificio. Por lo tanto, la palabra debe ser interpretada y enseñada de forma correcta. Y esto es bien importante. Y aquí de nuevo volvemos a ver la necesidad ya comentada de que como cristianos vivamos en comunidad, de que como cristianos nos congreguemos en una iglesia, donde haya pastores, donde haya líderes, donde haya estudios bíblicos, como es el caso de esta iglesia, que nos ayuden a eso, a entender, a interpretar, para poder aplicar bien la palabra a nuestras vidas y a las vidas de nuestros seres queridos. Por eso es verdaderamente un privilegio más que nos da el Señor, el estar en ese tipo de iglesia, en una iglesia que se preocupa porque sus feligreses puedan estudiar la palabra. Aprovéchalo, hermano, tienes que aprovecharlo. Porque ¿a cuántos ha tumbado el no conocer en profundidad y de forma correcta la palabra? ¿A cuántos tumbará todavía? Pablo decía caídos, pero no tumbados, porque su fundamento estaba en el Señor y en el verdadero conocimiento de su palabra. Pero ¿y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Dónde y en quién estamos fundando nuestros sentimientos, nuestras actitudes de vida? ¿Nos estamos acercando al Señor con la humildad necesaria? ¿Estamos dispuestos por esa humildad a ser enseñados, a aprender, a renunciar a aquello que nos sobra, a nuestras actitudes, a las cosas que sabemos que han de ser entregadas? Porque, hermanos, sobre todo cuando ya llevamos un tiempo en Cristo, todos sabemos cuáles son nuestras luchas. Sabemos porque el Espíritu Santo lo revela. Sabemos que es aquello que nos estorba, que es aquello que nos impide crecer. Así que nuestro amor y fidelidad al Señor está basada en los acontecimientos, como decíamos, en cómo me va, o es una decisión firme e incondicional que yo tomo hacia Dios. Vamos a avanzar con un nuevo tipo de tierra, con un nuevo tipo de corazón. Es el afán y el engaño de este tiempo. Te invito a que leamos una vez más Mateo 13:7 y Mateo 13:22, que dice así: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí aparece un nuevo concepto, pero bien importante, en el que también quizás muchas veces como cristianos fallamos, que es el de abonar la siembra de la forma correcta. A esa siembra en el corazón de la persona también hay que abonarla y regarla de forma correcta para que no se eche a perder, sino que crezca y produzca fruto. Y aquí viene una nueva pregunta para todos nosotros. ¿Cómo estamos abonando y regando la tierra nosotros? ¿Cómo lo estás haciendo tú? ¿Y cómo lo estoy haciendo yo? Porque mira, a veces queremos sembrar la palabra de Dios en nuestros hijos y sin embargo ellos ven que nosotros nunca hacemos devocionales ni estudios bíblicos. Tal vez queramos motivarles a nuestros hijos a que acudan a la iglesia, pero resulta que nosotros vamos poco o incluso nunca estamos en los eventos especiales, retiros, encuentros, estudios. Quizás anhelamos que nuestra pareja tenga una vida de oración, pero nunca nos ve orar a nosotros. Puede que deseemos que nuestros seres amados cambien sus prioridades hacia el Señor, pero ¿dónde están las nuestras, hermano? ¿Dónde? ¿Cómo estás, por lo tanto, cómo estoy abonando la palabra? No solamente ya en mis seres queridos, sino en mi propio corazón. ¿Cómo lo estamos haciendo? A veces, con dolor, uno puede ver a cristianos, a hermanos que están luchando en el Señor contra cosas del afán y del engaño de este tiempo, contra adicciones de repente, quizá contra el alcohol, y uno puede ver que el hermano, a pesar de estar en esa lucha, sigue comprando alcohol o tiene su nevera llena de alcohol. A veces uno puede ver que estamos tratando de velar y de cuidar por nuestros hijos, que estamos tratando en esa edad, no se molesten los que están aquí, los adolescentes, en esa edad tan difícil de la adolescencia,
estamos tratando de conducirlos y de llevarlos a los senderos del Señor. Y sin embargo, hermanos, podemos estar sentados con ellos viendo el televisor y viendo cosas que no son la verdad de buen abono ni son de crecimiento. Mira, hermano, yo no me siento como un cristiano radical. Más bien pienso, porque Dios es así también. Pienso que hay que ser tolerantes, pero sí tengo claro algo, hermanos, entre ser tibio o ser radical, prefiero ser radical, porque la palabra habla de eso. El Señor dice que vomitará de su boca a los tibios. Y a veces estamos sentados, quizá con nuestra familia, con nuestros hijos, acabamos de hacer un devocional o acabamos de orar y prendemos el televisor y somos capaces de ver con ellos tranquilamente series o películas en las cuales quizás el protagonista es un exdrogadicto que no trabaja y que se jacta de ser un burlón, de engañar a los demás y de sobrevivir con el hurto, con el robo, con la picaresca. O podemos estar viendo que la protagonista es una joven, una adolescente, cuyo mérito es el de que es promiscua y ha tenido relaciones con todo el barrio y se jacta también de ello. Eso es el abono, hermanos, y eso es la siembra. Y también debemos plantearnos cómo estamos abonando la palabra de Dios, cómo la estamos regando, porque eso será fruto o será malograr la cosecha. ¿Cómo lo estamos haciendo? A nuestro corazón y al corazón de las personas que amamos. Otro problema que puede suceder es el de la resistencia al cambio, porque mira, hermano, cuando la semilla es plantada en la tierra y comienza a germinar, a crecer, se producen cambios en esa semilla que son tremendos. No sé si alguno de ustedes ha visto, el Señor lo menciona en los Evangelios, el grano de mostaza. Es una semilla diminuta, bien pequeña, y sin embargo da lugar a crecer a un árbol enorme. Y así pasa, cuando sembramos hay cambios tremendos en esa semilla con el crecimiento, hasta tal punto que la semilla en su forma original muere, deja de existir para dar vida a una nueva forma, al fruto. Esta es la esencia del Evangelio, esta es la esencia del Evangelio. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Sin embargo, a veces somos cristianos que queremos estar en Cristo, pero no estamos dispuestos a ser cambiados, a como la semilla, morir a nuestro antiguo yo para nacer de nuevo. Y así continuamos llevando una vida pecaminosa, sin abandonar los viejos hábitos que, como antes decía, cuando llevamos un tiempo en el Señor son revelados. Cada uno de nosotros es bien consciente de cuáles son sus luchas. Y también cada uno de nosotros es bien consciente de que esas luchas, si no las entregamos a Dios, nos apartan de Él. Y eso nos impedirá crecer, no ya solamente en el plano espiritual, que es el más importante, sino también como personas. Pues el pecado produce muerte y dolor a nosotros mismos, pero también a las personas que nos rodean y a las personas que amamos. Y es así como se cumple esta parábola del Señor, y las pasiones de este tiempo, nuestras pasiones, terminan ahogando la riqueza de la palabra. Quiero en este punto también hablarte de la siembra y del tiempo de la cosecha, porque mira, este también puede ser un error que cometamos. Me refiero a que tenemos que dejar madurar la siembra el tiempo necesario, el tiempo debido, porque si intentamos cosechar a destiempo, también se malogra el fruto. A veces podemos estar tan ansiosos por esos cambios en nuestro cónyuge o en nuestros hijos, que constantemente les estamos poniendo a prueba, exigiéndoles resultados, pidiéndoles que nos demuestren el cambio. Y la ansiedad, la falta de paciencia, el egoísmo de creernos mejores que el otro, también es uno de los males de este tiempo. Puede que esa nueva cosecha esté creciendo en el corazón de esa persona, ya haya un pequeño brote, poco a poco, esté dando lugar a la nueva vida, a un nuevo fruto. Y además esa debe ser nuestra fe, ese. Sin embargo, por nuestra impaciencia cavamos y cavamos la tierra una y otra vez para intentar ver con nuestros propios ojos, falta de fe, cómo está esa cosecha, y no conseguimos sino estropearla. Dice la palabra también, porque unos siembran y otros riegan, pero es Dios el que da el crecimiento. En definitiva,
no damos el debido tiempo a que la nueva cosecha, los cambios en la persona se produzcan, y podemos llegar incluso a malograr esos cambios o esa cosecha. Y eso no debe ser así, hermanos. Y por último, tenemos la buena tierra. La buena siembra que dice la palabra produce fruto exponencial. Mateo 13:8, Mateo 13:23. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Porque, hermanos, solamente el tiempo de Dios es el perfecto. Comencé el mensaje hablando de mi experiencia cuando estudiaba en el colegio católico y de cómo los sacerdotes me perseguían para intentar estudiar la palabra. Así que después de esos 10 años rodeado de sacerdotes, hubo de ser el momento de Dios, no otro. A través doy gracias al Señor también por ello, de buena siembra y buen riego que tuve, el momento en el cual el Señor me llevara a su palabra. Porque, hermanos, que Dios dé el crecimiento no implica que nosotros debamos dejar de sembrar y regar apropiadamente. Sembrar y regar apropiadamente. La palabra en nosotros mismos, en primer lugar, tiene que ser bien regada, y luego en el corazón de nuestra familia y de nuestro prójimo. Dice 2 de Timoteo 4:2, y este es un llamado para todos nosotros: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, que ya hemos hablado de ella, y doctrina. Las aflicciones y las pruebas en nuestra vida también preparan y maduran la tierra o nuestro corazón, así como la oración que ya vimos de intercesión. Porque, hermanos, no debemos olvidar, como está escrito en Santiago, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso es en momentos de dificultad, de prueba, de dolor, cuando más deberíamos de buscar a Dios, pues nuestra tierra está preparada en ese momento para recibir nueva siembra. Sin embargo, hermanos, ¿cómo erramos? ¿Con qué facilidad en esos momentos renegamos de Dios? Cuando las cosas nos van mal, quizá no percibimos eso, que Dios está removiendo nuestra tierra, nuestro corazón, porque quiere prepararnos para dar nuevo fruto y más abundante. Además, será como dijimos también en estos momentos de prueba, cuando se mida nuestra fidelidad hacia Dios, cuando se demuestre que de verdad le amamos de convicción, no por sentimientos, cuando se demuestre que tenemos gozo, no felicidad. Así que cuando la tierra bien preparada se conjuga con un buen abono y riego, y todo ello además está en el tiempo de Dios, se produce la cosecha exponencial. Mira este versículo tan hermoso en Levítico 26:8. Porque 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10.000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Ese es el poder de Dios para tu vida y para la vida de tus hijos y de tu familia. ¿Lo quieres? Amén. Amén. Así que, hermanos, ya concluyendo, la palabra es el hilo conductor que nos lleva a conocer mejor a Dios, que revela y muestra a Jesucristo como el único camino al Padre. No te conformes, escucha, no te conformes con saber que hay un Dios Padre todopoderoso, quizás si no te has acercado aún a la palabra un tanto lejano y desconocido para ti. No te conformes con eso. Por medio de Jesús y de la palabra, Dios quiere darse a conocer a tu vida. Desea mantener una relación cercana y estrecha contigo, una relación personal, en la que pueda bendecirte en todas tus necesidades cotidianas y en la que puedas cada día, con ayuda del Espíritu Santo y mediante tu esfuerzo, conocerle más y Él también a ti. Por todo ello, hermanos, la palabra es vida para todos nosotros. Debemos, como está escrito, escudriñarla, estudiarla, aprenderla. Aprovechar entonces cada oportunidad y cada momento para hacerlo. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a orar.